Estamos hablando el tema de la confesión de pecados, tal y como lo predica el catolicismo. Estamos en el medio de ese tema. Y yo estaba pidiéndole a la Claro. audiencia desde que arrancamos la transmisión que me hubiese gustado que algún hermano evangélico entre, porque entiendo que el evangélico promedio va a entender que la confesión de pecados no es algo correcto, algo que deba practicarse. Entonces, ante esta postura, yo quería darle la oportunidad a a un hermano evangélico que me pueda dar la interpretación del pasaje de Juan capítulo 20, verso 21 en adelante. Si quiere, lo leemos juntos y le doy el tiempo para que pueda interpretarlo. Ok, ok. Juan Ok, 20:21 es, ¿verdad? de ahí en adelante, mire, Juan capítulo 20, ya lo pongo, verso 21 en adelante. Y le doy el tiempo, a ver, tampoco entiendo de que va a ser esto un seminario, ¿no? Dentro de todo, lo más cortito posible, la explicación, simplemente para que no nos quedemos ahí mucho tiempo, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. A Decía ver. que cómo es que un evangélico puede interpretar este pasaje eh, eh, proponiendo una alternativa a lo que dice el catolicismo, ¿no? Particularmente el versículo 23, a quienes le remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieren les son retenidos. En muchas otras versiones evangélicas, pecados les serán perdonados, ¿no? Un evangélico, ¿cómo Sí. interpreta ese pasaje? Fíjate que es interesante porque realmente te lo voy a leer en griego Dale, y vemos. dale. A ver, bueno, si quieres te lo leo en griego o en español, no, no sé cómo lo quieres, pero Y me igual, parece que obviamente, lo interesante sería en en español, ¿no? español, Para que nos lo podamos que diga, ¿no? entender. Si no, no vamos a entender nada. Tienes razón. Exacto. No, no, no quiero presumir, solo quería No, no, o no. quiero Y es que enfatizar está que muy sí lo bien. puedo para que no Está se muy diga bien. que, Está muy ¿sí? bien, muy bien. Muy bien que, o sea, de hecho es una falta nuestra que no sepamos, que no entendamos el griego. No, 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 pero es bastante interesante y te aclara realmente muchas cosas. Por ejemplo, lo que dice es, dijo por lo tanto a ellos, otra vez pasa a vosotros. No es este, permíteme. 20:21 me dijiste, Santi. Claro, de 2021 en adelante, particularmente el que acabo de leer es el 2023. Le leo ahora en la versión EBI, también una versión Ah, ok, protestante, ok. evangélica. A quienes les perdonen los pecados, les Sí, sí, serán sí. perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. O sea, si no es la interpretación católica, ¿qué otra interpretación un evangélico le da a este pasaje? Ok, bueno, mira, lo que dice en español, bueno, lo que dice en griego, justamente traducido al español, es probable que algunos dejen ir los pecados y estos han sido dejados ir a ellos. Probable algunos estén reteniendo sus pecados, estos han sido retenidos. Esto es bastante diferente de lo que realmente se ha traducido al español y es que el griego bueno, sí es bastante complicado de traducir. Entonces, no hay una seguridad de que Jesucristo les esté diciendo a los apóstoles, perdonen pecados. Ahora, si vemos el contexto apostólico en todo el Nuevo Testamento, no encuentro nunca al primer Papa Pedro, Mm. no sé cómo te parece que lo diga así, el perdonando pecados, es decir, vengan a mí, hagan una fila acá, los confieso primero porque yo soy el Papa, yo soy la cabeza visible y les perdono los pecados. Esto no aparece en ninguna parte de la Biblia. Parece ser que ellos no entendieron que podían perdonar pecados. Por alguna razón ellos no sabían que tenían el poder de perdonar pecados. No sé si me explico ahí. Te estoy siguiendo, Entonces te estoy siguiendo. no es muy descabellado el poner en duda la... Ok, lo estoy entendiendo. Eh, Sí, ya perdóname. cerró ahí. A ver. Digo, ya cerró ahí, ¿puedo hablar yo? Mira, pero el punto principal es qué es lo que practicaban los discípulos del Señor, porque si Claro. nosotros estamos fundamentados en ellos y si la iglesia proviene desde ellos, ¿qué practicaban ellos? Eso es lo que yo siempre me he preguntado, porque si ellos no practicaban el perdonar pecados como ahora se hace en la iglesia católica, el sacerdote confiesa a una persona arrepentida,
Entonces creo que no hay mucho fundamento para el tema del perdón de los pecados, por lo menos así como lo practica en la Bueno, a Iglesia mí, Católica. pese a que personalmente yo creo que se pueden encontrar ejemplos en la Biblia y también ejemplos en los padres apostólicos, ¿no? Que son quienes tuvieron contacto directo con los apóstoles, a mí con lo que dice la Biblia me es suficiente, me parece, ¿no? En este caso. Lo que me A mí resulta también, sí. extraño, lo que me resulta tremendamente extraño es la traducción que vos estás proponiendo. Porque, mira, te muestro. Acá hay dos opciones. O los traductores bíblicos se confundieron y tengo que aceptar tu interpretación, tu traducción, o, bueno, tendrías que estar pensando seriamente en hacer tu propia traducción del Nuevo Testamento, ¿no? Porque mira, nosotros hemos leído Juan capítulo 20, verso 23 en la Reina Valera 1960. Y dice, a quienes les remitan los pecados les son remitidos. Si lo leo en la Reina Valera contemporánea, el versículo 23 dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Estoy leyendo otra versión protestante. Si me voy a la nueva versión internacional, la NBI, dice, a quienes les perdonen sus pecados les son perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Si voy a la Biblia de las Américas, otra traducción protestante dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados y a quienes les retengáis los pecados, estos les son retenidos. Entonces tenemos una multiplicidad de Biblias protestantes que traducen a una sola voz, a quienes les perdonen ustedes los pecados, les son perdonados. ¿Por qué debería yo Ok. aceptar la traducción tuya y no la de todas estas versiones bíblicas que a una sola voz indican que a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados? Ok, una pregunta. ¿El perdón de pecados, qué tan importante es? Y fundamental. O sea, creo que literalmente no podrías entrar al cielo sin estar perdonado, por ejemplo. Claro, fundamental. Dios te tiene que perdonar los pecados para reconciliarte con Él. Es parte del Ok, arrepentimiento. ok. Ahora yo entiendo, no sé si estoy bien, que en tu caso estarías pensando que obviamente no es el sacerdote el que perdona el pecado, sino Dios a través del Exacto. sacerdote. Totalmente, sí. Perfecto. Me parece muy bueno tu postulado. O sea, ¿por qué tendrías que aceptar mi versión de lo que dice el texto griego? No es mi versión, es lo que dice realmente el texto mayoritario, el texto Receptus. Claro. 5.686 manuscritos tenemos de ese texto y es lo que realmente dice. Ahora, O si sea que nos vamos para al tu testimonio. traducción, tu traducción es más fiel que todas las versiones bíblicas protestantes que acabo de leer. No, yo creo que el perdón de pecados se da por la palabra de los apóstoles, es decir, lo que ellos escribieron. Ellos son los fundamentos de la iglesia, Efesios 2, 20, por ejemplo. Ellos son los fundamentos. La palabra que ellos escribieron, lo que quedó por escrito y que nosotros tenemos como palabra de Dios por la soberanía de Dios, esta palabra es la que te perdona los pecados si tú obedeces la palabra. Porque Pero es la palabra de Dios. eso no lo está El que diciendo el reciba la texto. palabra de Dios tiene perdón de pecados. Te voy a poner un ejemplo. El ladrón en la cruz que estabas comentando, que me pareció muy interesante, este hombre recibe y cree a Jesucristo. Le cree, lo toma como justo, lo justifica, reconoce sus pecados delante de Cristo y él es perdonado y llevado a, bueno, algunos dicen llevado al paraíso en ese momento, otros dicen al final se ganó el paraíso de alguna manera. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que los apóstoles no sabían que tenían el poder de perdonar pecados, siendo que esto es tan importante para la salvación. O sea, ¿por qué no hicieron una reunión extraordinaria y dijeron, hermanos, hoy ha venido la salvación? El Señor quiere perdonar los pecados de todo el mundo utilizándonos a nosotros. Vengan aquí, confiesen sus pecados y nosotros los perdonamos. Pero ellos nunca dicen perdonar los pecados de nadie. Bueno, Jamás. llamativamente, en Hechos capítulo 18, si yo no me equivoco, y si me equivoco que alguien me corrija, dice de que todos aquellos que se habían entregado a la hechicería y demás, venían entregando todos esos manuales de hechicería, tirándolos al fuego, y dice que venían Sí. confesando sus pecados. ¿Venían a dónde confesando sus pecados? ¿A A dónde ver, leámoslo, venían? podemos.
confesando sus pecados. Claro. Y por otro lado, ya lo leo, ya lo leo si querés. Creo que es Hechos Hechos 19, 18. 18 Ok, es. Hechos 19, 18. Bien, ya te lo leo, pero mira, por otro lado, porque la Biblia no describa particularmente una confesión hecha por los apóstoles, no quiere decir que no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque si pretendemos encontrar ese rastreo, si pretendemos hacer ese rastreo histórico, lo que podemos hacer es tranquilamente remitirnos a los padres apostólicos, ver cómo ellos practicaban la confesión de pecados y de quiénes lo recibieron, de los paganos, de los herejes. No, esto lo recibieron de los apóstoles. Entonces, evidentemente ahí tenemos una evidencia histórica de cómo es que los apóstoles procedían. Pero más allá de eso, vayamos Santiago, a Hechos una 19. pregunta, una pregunta. Evidentemente estás pensando que en la Biblia no está todo escrito. Eso es evidente, pero ¿Vos no creés que vos creés que en la Biblia está todo escrito? yo creo que en la Biblia está todo escrito y lo que nos sirve para salvación, Ah, lo que sí. nos sirve como revelación Claro, en ese sentido sí, yo profética para el también. futuro de lo que va a pasar, etcétera. Claro, en ese Ahora, sentido yo también. Cuando digo que no está todo escrito, quiere decir que no está con sumo detalle cada una de las cosas que hicieron los apóstoles. Pero en ese sentido, claro, haciendo eco a lo que dice Juan, sí, estoy de acuerdo. pero en la Biblia para ti, Santiago, está escrito lo más importante, Lo concerniente a a la salvación. salvación, sí, se encuentra en Ok, la Biblia. pero raramente algo tan importante como el perdón de los pecados no está escrito. ¿Por qué? Y ¿Pero es qué muy acabamos de leer? importante. ¿Pero qué acabamos de leer? Ok, lo que acabamos de leer es esto, mira, y ¿Qué quiere bueno, a decir? ver, el Para, mira, 18. pregunta concreta. Jesús A ver, cuando le dice a los apóstoles en ese pasaje, a quienes ustedes les perdonen los pecados les será perdonado, y a quienes no se los perdonen no les será perdonado. ¿Qué quiere decir Jesús si no lo obvio? pues no, mira, no es tan obvio porque los apóstoles no lo entendieron de esta manera. Ahora, yo no estoy negando la confesión de pecados en sí. ¿Por qué? Porque la palabra dice, confiesen sus pecados unos a otros. Pero esto unos a otros no es a uno solo el sacerdote, es entre nosotros, o sea, que nosotros reconozcamos. ¿Vos tenés el poder para Yo, perdonar pecados? es que no es poder para perdonar pecados, es confesión. La confesión es una cosa y que alguien tenga el poder o sea el vínculo para perdonar los pecados es otra. Pero Jesús en ese pasaje está diciendo, a quienes no les perdonen los pecados, no les será perdonado. Pero es que no es realmente eso lo que dice el pasaje. ¿Cómo que no? Lo leímos recién, te lo Algunos, leo lo si que, querés. lo que dice el pasaje en griego es, algunos dejan ir sus pecados, es decir, no es lo mismo, y algunos han retenido sus pecados. Pará. No es Entonces, lo mismo. pará. El que retiene sus pecados eres tú mismo. Acá entonces vos me estás diciendo que estas Biblias protestantes están mal traducidas. Mira, te estoy leyendo la NBI particularmente. Podría elegir una docena de Biblias. A A quienes ver, perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Vos decís de que esa Biblia, la NBI, está mal traducida. La Reina Valera está mal traducida. La Biblia de las Américas está mal traducida. Todas estas Biblias sí, están mal yo lo que traducidas. creo es que el testimonio de los apóstoles que quedó escrito, como es palabra de Cristo, la Biblia dice, en los antiguos tiempos el Señor nos habló de muchas maneras por los profetas a los padres. En el postrer tiempo nos ha hablado por el Hijo. Yo creo que la palabra de Dios que quedó escrita por los apóstoles y que es palabra de Cristo, que es palabra del Hijo, esta es la que te retiene tus pecados si no te arrepientes, si no los confiesas, y la que también te los impone, te los deja, si no te arrepientes y no los confiesas. Ahora, no es lo mismo la confesión de pecados que tener el poder de perdonar pecados. Claro, como lo Entonces ahí dice el hay dos pasaje. situaciones. El Tú puedes pasaje ahí está confesarte. diciendo, a quienes no les perdonen los pecados, no les será perdonado. ¿Cómo interpretas ese pasaje? Exactamente como te lo estoy diciendo. O sea, es que, mira, Ahí no tendríamos que si, asumir si que yo estoy Jesús... equivocado, si yo estoy equivocado, que podría estarlo, por supuesto, porque no soy infalible, si yo estoy equivocado, lamentablemente también los apóstoles están equivocados, porque tú me estás hablando de confesión,
pero no me estás hablando de un apóstol que diga te perdono. No, te estoy diciendo lo que dice Jesús. Jesús dice, ustedes a quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes no se los perdonen, no serán perdonados. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Juan capítulo 20, verso 23. Yo te estoy leyendo la Biblia y varias versiones bíblicas para que veas que no es un error que pudo haber tomado alguna. Te podría leer una docena de Biblias evangélicas que traducen el pasaje de la misma manera. Entonces, si es un error de traducción, tal y como lo estás proponiendo, ¿por qué todas las Biblias se pusieron de acuerdo para caer en el mismo error? ¿Acaso? ¿O tengo que pensar Bueno, que también vos también tenemos en el Antiguo Testamento aparentemente un error de traducción y dice esto, y Dios se arrepintió, lo estoy parafraseando porque ni siquiera sabía lo que me ibas a preguntar, pero tenemos en el Antiguo Testamento un error de traducción entonces también porque precisamente dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, creo que así lo dice. Sí. Pero Génesis después capítulo dice, 6. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, o tenemos una contradicción ahí, o tenemos una traducción inexacta. Lo mismo pasa con el pasaje de Juan 20, 23. A mí me parece de que estás cayendo en una falsa dicotomía. ¿Eh? Yo no creo que sea o una contradicción o una traducción inexacta. ¿Eh? Me parece que eso es una falsa dicotomía. De hecho, es una traducción inexacta porque la palabra que se utiliza ahí para decir que Dios se arrepintió en realidad es dolor. Dice que le dolió en su corazón, no que se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces, lo mismo pasa con el tema del perdón de pecados. Pero también la Biblia dice, yo soy la puerta, y Jesucristo no es exactamente una puerta literal, es una forma de decirlo. Y me parece que es bastante plausible porque si los apóstoles y los profetas son el cimiento de la iglesia, los cimientos de la iglesia, son las puertas de la iglesia, son las columnas de la iglesia, como lo dice Apocalipsis, creo que es muy plausible también decir que lo que ellos escribieron es lo que nos perdona, porque también hay un gran problema en decir que un hombre perdona pecados, aunque sea un vínculo. El hombre te puede perdonar a ti por la ofensa que tú le hiciste a él. Por ejemplo, yo te ofendo a ti y luego te digo, mira, hermano, perdóname. Tú me puedes perdonar por la ofensa que te hice, pero no me puedes perdonar en el nombre de Dios porque quizá Dios a mí, a pesar de que tú me perdonaste, porque yo te estoy pidiendo perdón, pero no sabes tú la causa, no conoces mi corazón, tal vez Dios no me ha perdonado. Entonces, tú no me puedes perdonar en el nombre de Dios. Bueno, pero Y creo que es discúlpame, bastante yo te peligroso entiendo, ese tema. yo te entiendo, te juro que entiendo tu planteo. A mí lo que me parece peligroso es que tu exégesis contradiga las palabras de Jesús. O sea, yo me animo a interpretar hasta un cierto punto. Cuando Jesús dice, yo me callo la boca, agacho la cabeza y digo, amén, Señor. A mí me enseñaron esa forma de obedecer a Cristo. O sea, Jesús habló, yo me callo la boca, agacho la cabeza y digo, amén, Señor. Acá Jesús me está diciendo de que al menos a los apóstoles les concedió, les otorgó el poder de perdonar pecados, como instrumentos de Dios para perdonar pecados. Bien, eso es lo que me dice el pasaje, eso me lo dice la Biblia. Es como siempre decimos en una manera de broma, si tenés algún problema con ese pasaje, agarrátela con el jefe, con el que la escribió, porque es No. evidente el pasaje lo que dice. Yo lejos de mí está obviamente, en estar en contra de Cristo. Yo creo que tú y yo no vamos a estar en contra de Cristo. Eso es imposible. Por eso Ahora, mira, acepto el te lo voy a perdón de leer. pecados. Dice, antinon apite tas amartías apeuntai, y perdona que lo lea despacio, lo estoy Vos leyendo tampoco no literal. sos tan experto. Perdóname, pará. A ver, Tampoco me parece que sos tan experto en griego antis. y estás queriendo corregir una docena de No. versiones protestantes. No, pero tengo que ser honesto, no te voy a leer, no te voy a leer algo que ya está escrito, te lo Ok, estoy leyendo honestamente. ok. Y si crees que no soy experto, está bien, pero te lo estoy leyendo honestamente. Ahora ¿Sos dice, experto en griego? No te pregunto, de verdad, fuera de broma. ¿Sos experto en griego? no hace falta que lo leas de corrido para ser experto No, porque tendrías que saber las leyes pero gramaticales. no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando de verdad. O sea, vos estudiaste formalmente de tal manera que tendríamos que considerarte un experto en griego. Yo estudié formalmente.
Yo estudié ¿En qué te formalmente y por recibiste? eso, por ejemplo, la palabra crateo del En griego qué te recibiste en griego? ¿En qué te recibiste? ¿Cuál fue tu formación es, académica en griego? es la licenciatura en teología que tengo. Ok, fue Tengo una los materia de cursos de griego. griego Fue una materia el griego. No, tengo cinco cursos, duraron 10 meses. Bueno, por eso te digo, o sea, con todo respeto te lo digo y con la buena Sí, onda que sí, siempre charlamos, a mí me claro. parece un poquito como que ¿No te parece que sea experto? no, Ok. no, no. Lo que pasa es que si vos acá en un stream te me presentás y me decís, mira, todas las versiones protestantes que agarres y que traducen este pasaje de esta manera están equivocadas. Y bueno, No, no, entonces es que yo, no es tan equivocada, Santi, porque el griego es bastante complicado. Si ya traducir del inglés al español es un claro, poco pero complicado. vos me estás diciendo que hay un error de traducción, que no la No, tradujeron lo mejor. no te estoy diciendo exactamente un error. Porque yo te estoy diciendo que los apóstoles escribieron y que en base a sus escritos, que son palabra de Ok, Cristo, ellos, por vínculo de lo que escribieron, es plausible que por la palabra del Señor, que nosotros rechacemos o asintamos en ella, podemos recibir el perdón de pecados. claro. Eso es lo que te estoy diciendo, pero mira, la palabra crateo del griego, que es retener, precisamente significa varias cosas, o sea, no significa una sola traducción, o sea, Mm. no es que ellos estén tan mal. Ahora, lo que sí significa es guardar, aferrar y retener, específicamente eso. Entonces, lo que yo te estoy diciendo específicamente es que no hay poder en el ser humano como un vínculo de perdonar los pecados en el nombre de Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. Ok, para, Ahora, entonces, la para confesión de entenderte bien, pecados sí es bíblica, tú te tienes que no, confesar. está bien, está muy bien. Ahora, para, particularmente ese pasaje de Juan, entonces, Sí, eh, ¿qué dice? Por dar un ejemplo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes se los retengáis, les son retenidos. sí, ¿Está bien o mal traducido? Si vos me lo presentás así, a quienes le ok, perdonen los pecados, les son perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. ¿Está ok. bien o Y mal te respondo y traducido? te puedo hacer una pregunta después. Claro, sí, obvio. Si puedo Ok, responderla con todo gusto. mira, yo pienso que ha sido malentendida más que mal traducida. Ok, ¿está bien traducida Porque entonces? si nosotros decimos que los apóstoles nos perdonan, o sea, tenían el poder de perdonar los pecados, ya lo mencioné y no quiero redundar en eso. Ellos ni se enteraron que tenían el poder. Ahora, si nosotros vemos en la palabra del Señor que, por ejemplo, Malaquías, no es Malaquías, es Gálatas 1:8 y 9, que dice, si alguien les predica un evangelio diferente del que les hemos predicado, caiga bajo maldición. Ellos sí sabían que tenían el poder de haber dado una palabra que es de Dios y que el que cambie esa palabra está bajo maldición. Segunda de Pedro 3:16 creo que es. Bueno, pero pará, no Dice me respondiste, Pedro, pero no me estás respondiendo la pregunta. Yo te no, respondo no, tu pero pregunta, hacémela cuando quieras. me parece que te estoy Pero, respondiendo porque ahí es donde está el testimonio de los apóstoles en el tema no, de la palabra que pero ellos dieron. mi pregunta fue, la cita, a quienes les perdonen los pecados les serán Sí. perdonados, y a quienes no se los perdonen no se les será perdonado. Creo Esa que ha sido cita, malentendida, pará, Santiago, malentendida esa en todo el cita, punto de vista. esa cita, ¿está Sí, bien o mal traducida? Hay dos caminos, ¿está bien o mal traducida? ¿Qué me responderías vos? está bien traducida, Ok, pero malentendida. ok, está bien traducida, o sea que quiere Sí, decir que Jesús dijo, a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les será perdonado, pero en realidad no sí. quiso decir eso. Es otra cosa la que apunta. Es otra cosa, como también dice, yo soy la puerta, yo soy la vid, son Ok, temas que no han sido bien entendidos, porque mira, he escuchado personas que dicen que Cristo está en el cielo como una puerta literal y que abre, por ejemplo. O sea, vaya a saber eso quiénes son. es una forma literal de decir las cosas. Los mormones, por ejemplo, hay una puerta en el cielo, casi como lo mismo del catolicismo, que Pedro está en el cielo abriendo la puerta, Ok, y esa puerta es Cristo, ¿no? Entonces, a los que perdonan los pecados les serán perdonados. Ellos ni se enteraron, pero sí sabían que lo que estaban ellos diciendo, incluso escribiendo, es palabra de Dios, segunda de Pedro 3:16. Pedro dice que los escritos de Pablo
son literalmente idénticos a las escrituras que ellos tenían, a las otras escrituras, y Amén. que algunos tuercen y que los indoctos no entienden, Amén. etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ellos sí sabían. Ellos sabían que lo que estaban escribiendo es palabra de Dios. Pero si tú tienes el poder de perdonar pecados, ¿acaso no lo vas a explotar en su totalidad? Siendo Sí, tan importante, porque sí. todos necesitaban recibir perdón de pecados. Pero la palabra de Dios dice que ellos recibían la palabra. Pedro fue Te enviado a hago una los pregunta. judíos a Yo estoy de predicar acuerdo y con vos, Pablo ¿eh? a los gentiles. Yo estoy de acuerdo con vos. Si te ha sido conferido por el mismo Dios encarnado el poder para perdonar pecados, siendo un instrumento de Dios, porque en definitiva es Dios quien perdona pecados, Lo vas a explotar. lo vas a explotar. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, te hago una pregunta. ¿Cuál es la razón por la que la gente iba a la iglesia a confesar sus pecados? No, mira, en primer lugar se Porque entiendo tenía de que si no que, se necesita la intervención del ministro, vos podés claro, confesar tus pecados en cualquier lugar. Yo me puedo encerrar en mi habitación, poner música de fondo y decirle a Dios, Señor, estos son mis pecados, te los presento y los estoy confesando. No necesito la intervención de la iglesia ni del ministro. En este caso, ¿por qué la iglesia primitiva confesaba sus pecados en la iglesia? ¿Por qué era? ok, no es correcto tampoco encerrarme en mi habitación y ahí en secreto hacerlo, aunque sí se puede, Ok, pero cómo no es sería lo del todo correcto? A ver. correcto. Lo correcto es que yo, a vos, por ejemplo, y te trato de vos porque aquí en Guatemala también tratamos Tranquilo, así, tranquilo, tranquilo, estamos en confianza. eh, o te puedo tratar de usted también, o sea, como Como te vos te parezca sientas mejor. más cómodo, tranquilo. Pero bueno, me cae súper bien, así que en confianza Vos es por también a mí, vos confianza, ¿no? también a mí. Ahora, lo que la palabra del Señor dice realmente es confesad vuestros pecados unos a otros, y no menciona sacerdote. Tendría que mencionar algo como archieras o al sacerdote, o mencionar algo como papas, que también es sacerdote. No recuerdo la otra palabra para sacerdote porque había uno ceremonial, el otro que Si yo no me servía equivoco, en afuera. Santiago 5 también eso lo menciona en un contexto A ver, donde están presentes los ancianos. los presbíteros, A los ver. ancianos, sí. Ahora, ¿recuerdas que El cuando el contexto es ese. leproso, a ver, creo que ese leproso, él limpiado, Jesús lo envía al sacerdote, Sí, porque la ley de Moisés decía que cuando el sí. leproso era limpiado, El que lo tenía que declaraba presentarse ante el limpio era el sacerdote sacerdote. con Sí, una ofrenda. sí. Ok, con el perdón de pecados y la confesión de pecados no te dice ve al sacerdote. ¿Se le olvidó al Espíritu Santo acaso enviarlos al sacerdote, siendo que en griego la palabra sacerdote es muy clara? Ajá. Y dice unos a otros, porque es más fácil en mi cuarto, en mi habitación, decir, Señor, yo te confieso, yo puedo confesar ahí todo, hasta lo más sucio que tenga yo, porque yo vengo de algo muy sucio, Santiago, de fornicación y adulterio, y eso yo ahora lo puedo confesar en vivo, incluso acá con más de 500 personas, pero no, antes no lo podía hacer, y yo lo confesaba ante Dios, y me Te di entiendo. cuenta que esa confesión a mí no me traía nada, no era algo legítimo. Mira, ¿qué te parece si leemos el ¿Sí? pasaje de Santiago Ok. para que no quede en el aire? Dice algo llamativo, dice. Santiago capítulo Santiago, ¿qué vas 5. a leer? Perdóname. Santiago capítulo 5, verso 13 en adelante. Dice, Ok. ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿de qué oración está hablando? De la oración que van a hacer los ancianos de la iglesia. La oración de fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Inmediatamente dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros, para que seáis Sí. sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Todo el Ok. contexto que acabamos de leer es un contexto donde los ancianos están presentes. Estamos hablando de los legítimos ministros de Cristo. ¿Quiénes Entonces, son los ancianos para ti? los legítimos ministros de Cristo. Pero ministros bueno, hay apóstoles, profetas, evangelistas, Claro, pastores, maestros, obispos. Hay muchos ministros, pero en claro. este caso específico, el anciano, ¿qué sería? El presbítero.
Pero el presbítero, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función del presbítero? Bueno, Aparte de ir a orar por los enfermos. bueno, particularmente en la Biblia no encontramos una descripción detallada que distinga la función del obispo con la del presbítero. Eso es evidente por una cuestión simplemente histórica y la razón de ser de cada uno de los documentos del Nuevo Testamento. Ahí vamos a tener que apelar a la historia de la iglesia y lo que la iglesia declara respecto No, a esto. Pero no, en el Nuevo Testamento pero no ahora es te hago tan una claro. pregunta. ¿Hay Bueno, pero para, presbíteras, es decir, hay mujeres que hagan este oficio particularmente? ahora, para un segundito, ahí vamos a ese punto, ahí vamos a ese punto. Pero estamos de acuerdo que lo que vos me mandaste a leer en Santiago capítulo 5, el de confesaos los unos a los otros, está Sí. hablando en un contexto donde se llama a los ancianos. Y son los ancianos los que están orando, son los ancianos los que están Pero no es interviniendo. correcto agregar al texto, Santi, no es correcto agregarle ¿En qué le estaría agregando? A ver, corregime, ¿en qué le en estaría la agregando? confesión, en la Ok, confesión, le estás vamos a agregando en la leerlo. confesión. Vos corregime, por favor. A ver, Vamos a leerlo. ¿Está sí, alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ahí ya habla de enfermedad. Llame del a los cuerpo. ancianos de la iglesia. Sí. Una enfermedad del cuerpo, totalmente. Llame a los ancianos de la iglesia. Cuando uno está enfermo, entran los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Legítimos ministros de Cristo. Llame a ¿Pero los son ancianos. sacerdotes o no son sacerdotes? Yo me quedaría particularmente con el título, si no me equivoco. Si no me equivoco, puede ser que me equivoque. Me parece que acá lo identifica como presbítero, si no me equivoco. Puede ser que me equivoque, pero no a cualquiera se le llamaba anciano. No era una persona solamente entrada en edad, el anciano. El anciano de No, la no, estoy de iglesia, acuerdo. el anciano de la iglesia es una persona que ocupa un lugar formal dentro de la iglesia y por ende se lo Sí. considera un legítimo ministro de Cristo. Pero no es Entonces, sacerdote. no dice sacerdote ahí, pero entendemos de que los legítimos No. ministros de Cristo son sacerdotes. Los apóstoles eran sacerdotes. Bueno, a ver, no, los apóstoles no eran sacerdotes, pero el ¿Cómo que no? presbítero específicamente, el que está aquí, no confesando pecados, pero está Bueno, orando por un enfermo, pero leamos, no es leamos todo el sacerdote. pasaje. Entonces, yo creo que estamos llegando ya a un consenso. O sea, no son los sacerdotes los que perdonan, sino en tal caso los ancianos, ¿verdad? Bueno, en principio recordemos de que tenemos que leer la historia de la iglesia de la forma en la que se va desarrollando. Por dar un ejemplo, al principio de la iglesia, los apóstoles eran los que confesaban. Y eso no se va a quedar, esa actividad de la iglesia, ese sacramento, según la iglesia católica, no se va a limitar únicamente al ministerio de los apóstoles, pero en principio, dadas las circunstancias y el tiempo de vida de la iglesia, eran exclusivamente los apóstoles los que llevaban a cabo esta tarea. Entonces, a medida que el tiempo va pasando, obviamente Ah, la ok. iglesia va tomando orden. Pero si me Va dejas, tomando orden, pero pero tuvieron 60 años para mostrar orden y en Santiago era un tiempo en el que incluso los ancianos podían ir a las casas a orar por los enfermos, no tenían guerra, no tenían muchos problemas que digamos, están enviados a ir a orar por los enfermos y a ungirlos con aceite, pero no son sacerdotes. ¿En qué quedamos ahí? ¿Los sacerdotes pueden perdonar pecados o no? Porque aquí no hay sacerdotes. Claro, pero de vuelta, ¿qué esperas encontrar cuando hablamos de sacerdotes? Porque los apóstoles eran La palabra sacerdotes. sacerdote literalmente, me gustaría Bueno, pero el encontrarla. Me oficio iría a confesar de sacerdotal, inmediato, me encantaría que fuera así, la verdad. el oficio sacerdotal, el oficio sacerdotal está presente en el ministerio apostólico. Y por otro lado, me parece interesante, No, pero no, sí, te lo puedo demostrar tranquilamente con la Biblia, eso sí te lo puedo demostrar. Pero pará, si yo te mostrara de que los hombres son capaces de perdonar pecados, ¿vos irías corriendo a la iglesia sí, a perdonar los pecados? Bueno, está bien, no aceptes que el sacerdote puede perdonar pecados, pero sí el obispo. pero realmente en la Iglesia Católica los únicos que confiesan, si no estoy mal, son los sacerdotes ¿Cómo? o Si el mismo también, Papa confiesa, el mismo Papa él confiesa, es un sumo sacerdote. él es obispo. Los obispos No, es confiesan sumo también. sacerdote. El Papa Por es el eso se llama obispo de Roma. sumo No, pontífice. para. El Papa es el obispo de Roma. Es obispo. La palabra en griego que se traduce como sacerdote, de hecho, es papas. De Eh, hecho. está bien, pero por razones obvias. O sea, por paternidad espiritual. A eso se refiere. Por paternidad espiritual. Pero el Papa es el obispo de Roma.
es obispo. Y Pero como el obispo obispo, es un sacerdote igual, o sea, los ¿y qué es lo que cardenales te son estoy diciendo? ¿Pero sacerdotes. qué es lo que te estoy diciendo? El obispo Ok. ejerce su ministerio sacerdotal delante de Cristo. No necesariamente, no es u obispo o sacerdote, no. El obispo también es un sacerdote delante de Dios, de la misma manera que los apóstoles eran sacerdotes delante de Cristo. Es lo Y mismo. tampoco es casado, y la palabra del Señor dice que el obispo tiene que ser casado. También ahí hay otro problema, pero bueno, Bueno, no me bueno, voy a no. desviar. Ahora, Ok, bueno, vamos estudiemos el cerrando. texto, Ok. Santi. ¿Te parece profundizar No, en este texto específicamente? está bien, pero yo no tengo problema en estudiar particularmente este texto. Ok. Pero reitero, Juan capítulo 20, verso 23, está de forma explícita señalando Jesús que les estaba otorgando poder a los apóstoles para perdonar pecados. Y la verdad, tu Pero respuesta de, no, no, a ver, tu respuesta de, no es quizás la mejor traducción o cosas por el estilo, o se sí. ha malinterpretado, como después me lo cambiaste, no me parece que sea la mejor opción. Te soy honesto, es como decirle a todas las traducciones protestantes que utilizan los evangélicos cada domingo, es decir, está mal traducido todas las Biblias. Sí. La verdad, me parece extraño ese planteo.